Y nos acompaña el presidente del Centro de Alumnos, Rodrigo Pérez. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. A ver, quiero primero tu impresión general respecto de lo que ocurrió hoy día con la quema en Inspectoría. Bueno, mi impresión y la impresión de la amplia comunidad estudiantil, evidentemente, que es de condena, es de sorpresa y es de lamento. Creo que no podemos concebir que existan personas, digamos, que tengan intenciones de transgredir o de pasar a llevar a quienes integran hoy día una comunidad educativa y cumplen un rol que es sumamente importante en la sociedad, profesores y también estudiantes, ¿no es cierto?, desenvolviéndose en un espacio que es el segundo hogar y que hoy día se ve, digamos, en este escenario que es bastante complejo. ¿Tú estabas ahí cuando ocurrió? Sí, yo estaba justo en el piso de arriba, después con algunos compañeros del centro de estudiantes estuvimos ayudando a evacuar los cursos, que es algo que nos llamó la atención. Hay un protocolo de evacuación de incendios inexistente en verdad y hay, digamos, poco trabajo en torno a estas situaciones como anormales. ¿Y qué nos puedes contar tú de cómo ocurrió la quema en Inspectoría? Bueno, yo lo que tengo entendido es que se desarrolló... ¿Qué viste tú que pudiste dentro de...? No te estoy pidiendo que sea un fiscal en terreno, digamos, pero ¿qué fue lo que tú viste? No, yo estaba entregando mi investigación de química y en ese momento llega un estudiante a la sala y nos dice que había humo y que teníamos que abandonar el lugar, pues, y se notaba la presencia de humo. Eso fue desde mi perspectiva. Después yo bajé, vi efectivamente el incendio y iba a evacuar los cursos que aún no se percataban de la situación. ¿Crees que los responsables fueron estudiantes del Instituto Nacional? Como te digo, no tengo la certeza y me gustaría no creerlo. Pero tampoco creo que podemos descartar esa posibilidad, entendiendo que existe efectivamente un auge de la radicalización y la violencia política, tanto en espacios de movimientos sociales como también desde el propio gobierno. Uno tiene que hacer el análisis en panorámica y no hay que hacer estas interpretaciones que son muy intencionadas desde cierto sector político de hablar que la violencia únicamente se expresa en este tipo de situaciones cuando se vive también una violencia de manera permanente y una violencia de Estado que creo que es preocupante. ¿Cuál es la violencia de Estado que tú dices que se ha radicalizado desde el gobierno? ¿Me puedes explicar eso? Porque suena un poco, honestamente, Rodrigo, a justificación de lo que hicieron, tal vez, que no lo sabemos todavía, tus compañeros, pero que alguien hizo. Yo creo que por ningún motivo se nos lleva al escenario de justificar esta situación, porque la violencia política se condena en todos sus aspectos. Y es por lo mismo que creo que debiésemos tener la prudencia, y por ende la tenemos, de condenar esta situación de manera tajante y de manera clara. Hecha esa condena, respóndeme cuál es esta condena que tú haces a una violencia de Estado sistemática. Bueno, o radicalizada, como tú dijiste, porque tú dices se ha radicalizado desde el gobierno la violencia. ¿En qué? Mira, en primer lugar, cuando yo me coloco en esta posición, ¿no es cierto?, tenemos que dar entendimiento a que la violencia se expresa en distintas expresiones. La violencia no es únicamente el fuego ni el puño apretado golpeando otra cara. La violencia también se expresa a través de la interpretación que tiene la sociedad con los estudiantes del Nacional. Muchos estudiantes, lamentablemente, por todo este aparataje y todos estos discursos criminalizadores que establecen las autoridades con quienes portan esta insignia, por lamentables y condenables sucesos de grupos que son sumamente minoritarios respecto a una comunidad educativa de 4.300 estudiantes. Ya, pero cuéntame una cosa, porque... Pero déjame terminar la idea, porque si no, esta cuestión va a quedar en nulo. Cuando hay 4.300 estudiantes y las autoridades desde el Estado aplican medidas de la revisión de mochilas para decir que cada uno de nosotros somos criminales porque, oye, él tiene la insignia de sospechoso, anda como pingüino sospechoso, cuando las autoridades establecen un desfinanciamiento desde el municipio al sector educativo y le quita finalmente a un espacio que tiene más matrícula, porque el Nacional ha ascendido su matrícula el último año y ha decaído el financiamiento, le entrega paupérrimas condiciones, los cuales también configuran violencia. Cuando en una sala convivimos con ratones, cuando en una sala tenemos lleno de polvo y tenemos infecciones y ácaros y todos los estudiantes también en unas condiciones que no son dignas para el desarrollo educativo, pedagógico, etc. A ver, un par de preguntas. Obviamente que estudiar en malas condiciones, entiendo el concepto que tú haces de que eso es violento, estudiar con ratones, no tener baños aptos, no tener las condiciones... En invierno no tener agua caliente, no tener duchas. Entiendo a lo que te refieres, pero eso no justifica responder con violencia, ni con molotov, ni quemar una inspectoría. De todas formas que no. Ya, hecho ese punto, ¿qué autoridad y en qué minuto ha dicho que los estudiantes del Instituto Nacional son violentos o los ha criminalizado a los estudiantes? Porque... te pido que me lo aclares en qué sentido, en que hasta donde he visto, cuando hablo de autoridades, no hablo solamente del gobierno, estoy hablando por ejecutivo, judicial, quien sea, han dicho que hay elementos radicalizados en el Instituto Nacional, cosa que tú también has dicho. Entonces, si es eso, tú también habrías criminalizado a todos los estudiantes. ¿Qué otra cosa más
o qué declaración y de qué autoridad te lleva a decir que están criminalizando a todos los estudiantes del Instituto Nacional? Mira, en primer lugar, existen las declaraciones públicas, ¿no es cierto?, que se emiten de manera pública por los medios masivos de comunicación. Por eso, digo, ¿cuál declaración te ha parecido a ti que implica eso y criminalizarlos a todos? Yo no quiero casarme con ninguna declaración en lo puntual, si no es como cuento vejuna. No, pero por lo menos, por ejemplo, yo sufrí un ataque sumamente arbitrario y malintencionado desde la intendenta diciendo que yo quería matar al alcalde, una cuestión absurda que la misma persona que, digamos, tiene las competencias y que está metido en este sistema judicial estableció que era inadmisible y que incluso hizo un llamado de advertencia. Pero yo lo que quiero ir es con la intencionalidad del mensaje, cuando por ejemplo tenemos a carabineros que sí tienen ese criterio frente a estudiantes de Nacional. Y eso te lo digo porque me ha tocado vivirlo. O sea, a mí me llevaron detenido cuando estaba entrando a mi liceo a las 8 de la mañana, y había un furgón policial, habían encapuchado en el techo y quienes estábamos abajo intentando ingresar a clase nos llevaron detenidos. ¿Por qué? Porque salió el carro Lanzagua, salieron por lo menos un piquete de 15 funcionarios de Fuerzas Especiales y nos llevaron detenidos. Me cerraron la puerta, me metieron al retén y me dieron gas pimienta. Éramos 6 menores de edad y lo vivo y tengo la moral para decirlo porque es una cuestión constante y es una discriminación arbitraria que vive por lo menos las fuerzas policiales que son comandadas y que son mandadas por las autoridades que establecen medidas. ¿Pero hay alguna declaración pública que a ti te haya molestado especialmente y que te parezca a ti que implica criminalizar? Porque todo exceso de violencia también policial, entiendo también que sea condenable, pero ¿hay alguna declaración pública de alguna autoridad en especial que te haya parecido que es criminalizar a todos los estudiantes? Explícitamente eso no existe. Yo creo que incluso puede ser un delito configurado como injuria con publicidad, el establecer que no sé, que todos son delincuentes. Cuando uno emplaza a una persona y le dice que cometió un delito, eso es una injuria, y cuando lo hace con publicidad. Pero implícitamente yo creo que el generar tanta proyección de este mensaje y tanta proyección de la radicalización al interior de nuestra comunidad educativa, creo que sí viene a traer como consecuencia que la sociedad interprete que cada una de las personas que están en el Nacional son un peligro para la sociedad o son terroristas. Efecto indirecto. Exacto, por eso te digo que es de manera implícita y no explícita. Ya, quiero preguntarte otras cosas. Primero, ¿has notado algún cambio con la nueva rectora? En ¿Positivo rigor, o negativo? Yo creo que una rectora no va a traer ningún cambio sustancial porque es un cambio de nombre y en términos como rigurosos. El cambio que hemos visto es que ahora los cursos no son despachados pese a que no tengan profesor. Ya, o sea, los mandan a cubrir desde orientación, alguna persona que lo esté cuidando, pero antes el curso no tenía profesores porque, como te dije, se redujo el presupuesto anual de educación desde el municipio y también se redujeron 4.200 horas de profesores, también se quitó la malla el staff de reemplazo de profesores, por ende hay muchos cursos que no tienen profesores y antes los despachaban. Ahora no los despachan. Ya. Ese es el principal cambio que hemos visto en rigor. No, nada más. Y ¿hay una actitud distinta para el diálogo con ustedes? Sí, yo siento que ella por lo menos ha estado más presente quizás en los espacios de conflicto y eso de todas formas es valorable, pero yo creo que aterrizando la situación es importante que identifiquemos que o por lo menos este cambio de rectora no ha traído una solución tangible o potente a lo que significa un problema que es más profundo. ¿Tú dices que hay cursos sin profesores de manera permanente o porque se enfermó uno y no hay quien lo reemplace o permanentemente hay cursos sin profesor? Ambas. A ver, cuéntame eso. Bueno, existe un staff de reemplazo de profesores, existía en verdad desde la gestión anterior de Carolina Toá, y eso cuando asumió el alcalde Alessandri, bueno, junto con este paquete de políticas de reducción al presupuesto educacional, vinieron finalmente a quitarnos esa posibilidad de tener un reemplazo, y lo cual nos llevó también a mantener conversaciones con la Universidad de Chile y tratar de tener personas que estuviesen en práctica profesional atendiendo, pero hoy día no tienen. Hoy día no hay profesores de reemplazo cuando falta uno. No, sí tuvimos la posibilidad de tener... Estos son profesores practicantes que vienen desde la misma universidad, no es algo como, digamos, por la coyuntura. Pregunta, ¿cuántos cursos, porque tú dices que hay cursos que están permanentemente sin profesor en algunas asignaturas, ¿cuántos cursos están permanentemente sin profesor en el Instituto Nacional según tu denuncia? Nosotros hasta el mes de abril habíamos registrado 350 horas per día. ¿En un mes, en un año, en qué? Eso en el mes de abril de este año. 350 horas de clases pedagógica.
que no se hicieron porque no había profesor porque estable. No había profesor estable. Eso principalmente en religión, las áreas que son como un poquito más importantes, entre comillas, importantes para el sistema de admisión universitario, esos son los que principalmente están cubiertos, pero sí las ramas que son artísticas, las ramas deportivas o en religión, por ejemplo, también era algo que estaba falto. Quiero cerrar con dos temas. Tú has reconocido que has estado en reuniones donde hay estudiantes encapuchados, hay videos que así también lo muestran. Y quería preguntarte si tú volverías a estar en una reunión donde hay un estudiante encapuchado y si eso no es validar finalmente, sobre todo cuando es un espacio de estudiante, porque más tú has dicho en otra ocasión, y no sé si tú, pero hay muchos estudiantes que consideran que cuando se protesta se tiene que protestar a cara descubierta y por medios pacíficos. Yo quiero saber si tú validas el hecho y volverías a estar en una reunión donde un estudiante está encapuchado. Yo creo que no podemos desconocer la realidad ni tapar el sol con un dedo. Hoy día la radicalización de los movimientos sociales es una realidad, la radicalización de la violencia estatal es una realidad y por ende, enfrentando la realidad es como se van a solucionar las cosas. Yo voy a estar una y mil veces enfrentando la realidad y si la realidad del escenario hoy día político secundario es ese, yo creo que no podemos desconocerlo, tenemos que de alguna forma no ceder la posición institucional que representamos desde el Centro Estudiante, pero sí a través del diálogo, a través de procesos que son dialogantes y a través de procesos psicológicos también, que yo creo que son necesarios para las personas que tengan desequilibrio emocional y puedan intentar incendiar una inspectoría. Son las formas de solucionar esta problemática. O sea, ¿sí te volverías a reunir con estudiantes encapuchados? De todas formas, yo no le pasaría ese problema a nadie porque esas cosas se enfrentan. ¿Y no es validar el hecho que alguien se encapuche? ¿Por qué sería validarlo? Porque ¿cuál es la razón para que esté encapuchado si está en una reunión de estudiantes? No, detrás de esa capucha no hay otra persona. ¿Cómo? ¿Detrás de esa capucha no hay otra persona? Hay una persona, por eso mismo, no debería dar la cara en esa reunión. Las personas, entendiendo yo desde un concepto de humanidad, se les enfrenta en un proceso emocional, educativo y pedagógico, entendiendo mucho más que son personas de formación. Ya, si yo no te estoy contradiciendo, te estoy preguntando porque es una pregunta válida, Rodrigo, sí, si no es una validación delante de otros estudiantes también de cuando yo quiero hablar con mi autoridad estudiantil, a eso me refiero contigo, sí, me encapucho igual. Yo creo que estas personas que vayan a cometer delitos tienen que pagar las consecuencias correspondientes, pero nunca tenemos que olvidar los procesos educativos y pedagógicos que son necesarios y que muchas veces se le olvidan a las autoridades. ¿Y qué crees tú que se le enseña a un compañero cuando uno se reúne con él aunque esté encapuchado? ¿Qué crees? ¿Cuál es el mensaje que tú le quieres dar a él? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es el mensaje que tú le quieres dar a ese estudiante que está encapuchado cuando tú aceptas reunirte con él encapuchado? ¿Por qué tú atacas a una persona que es de tu propia clase? ¿Por qué tú atacas a una persona que es de tu propia comunidad educativa y le está haciendo un favor al pueblo que se educa en el Instituto Nacional? Porque en el Instituto Nacional no se educa la persona que tiene un bolsillo bien abultado y puede pagar la educación privada. En el Instituto Nacional se educa el pueblo y es a él el que se le está haciendo perjuicio a través de esta... Ese es un primer mensaje que tú intentas transmitirle. Y el segundo, ¿qué crees tú que le estás diciendo cuando tú aceptas reunirte con él a pesar de que está encapuchado? En el hecho de aceptar reunirte con él, ¿qué mensaje crees tú que le estás dando? Estoy escapando de la realidad, que estoy enfrentando su propia realidad y cualquier tipo de proceso, no sé, cognitivo por el cual le llevas esa deducción de que el encapucharse iba a ser la vía, digamos, más factible para solucionar el problema o atacar el status quo, qué sé yo. ¿Y tú alguna vez en esas reuniones le has pedido sácate la capucha y hablemos a cara descubierta? ¿Le has pedido eso? Sí, de todas formas, nosotros siempre hemos impulsado... ¿Sí? ¿Y qué te dicen? Que las persecuciones cuando están a cara descubierta son mucho más grandes. ¿Pero porque no confían que en esa reunión no les vayan a sacar fotos? No, o sea, sí puede ser el tema de las fotos, pero también es el tema de que con las políticas que se establecen desde el Ministerio de Educación, que parece el Ministerio del Interior, más que se persiga a la persona terrorista, a la persona violentista, se persigue a la persona que se organiza y la persona que tiene, digamos, un poquito de criterio más allá de lo que le quiere imponer el sistema. Se nos acabó el tiempo, solamente quería hacerte una pregunta que no puede quedar en el tintero. Tú decías, me gustaría decirle a esos estudiantes que se encapuchan, ¿por qué afectas a un estudiante de tu misma comunidad que viene de una familia trabajadora, no de muchos recursos? Tampoco creo que haya que afectar a la gente que viene de hartos recursos, pero entiendo el mensaje que tú me estás diciendo. Esta es una oportunidad muy reducida para muchos de estudiar acá. ¿Por qué atacas a eso? Tú me decías, eso querría decirle. ¿Qué opinas entonces de las protestas con evasión masiva que finalmente terminan dejando mucha gente trabajadora también sin poder tomar el metro? ¿Es esa la mejor forma de protestar?
A ver, ese tema un poco más complejo, entendiendo que las alzas del metro vienen reproduciéndose hace harto tiempo y lamentablemente vemos que el ministro que digamos tiene el tema a cargo, la ministra, perdón, hace menciones sobre, no sé, levantarse más temprano y... No, creo ese que fue, no, para que seamos súper justos, no fue la ministra Hatz, fue el ministro de Economía en entrevista con CNN Chile. Sí, para que no le atribuyamos a uno declaraciones de otro. Ya, perdón. Yo creo que es sumamente preocupante la inequidad salarial que existe en Chile y que de esa forma se profundiza un poquito más la brecha cuando las personas que ocupan el transporte público se ven perjudicadas con esta alza. Pero ahora, con esta protesta se afectó justamente a trabajadores y a la empresa de transporte que reinvierte, que no es privada y que reinvierte en transporte esas ganancias y a los trabajadores. Yo creo que ya el mensaje se instaló y una vez que se instaló el mensaje, las autoridades tienen que responder y tienen que hacerse cargo de esta problemática porque la sociedad civil se manifestó hoy día en la expresión de los estudiantes, pero de las familias también que se vieron con estos problemas. Entonces, si bien se instaló esta problemática y hoy día estamos hablando de las evasiones, creo que es finalmente la posibilidad que nos dio una intervención que afectó al sector proletario, ¿no es cierto?, pero que a su vez también instaló esta problemática y dijo, hoy día las alzas están afectando a este mismo sector de la población y por favor seamos un poquito más, no sé, con altura de mira y tengamos políticas para este sector de la población también. Rodrigo Pérez, muchas gracias por habernos acompañado en Marca Registrada. Gracias a usted.